Hola, buenas noches, amantes de las historias de terror. Los saluda una vez más su compañero Alex Ruiz y muchas gracias por acompañarnos una vez más a este canal César Feria Relatos Paranormales. La noche de hoy les tenemos una historia muy interesante basada en hechos reales. ¿Qué le pasó a nuestro colega, compañero y protagonista César Feria? Esta historia se llama La historia de las 2 semanas. Ponte esos audífonos, acomódate, alista tu cafecito, porque la siguiente historia te va a helar la sangre. Muchas gracias, hermano, una vez más, una semana más en esta sección de podcast en nuestro canal, ¿no? De relatos paranormales. Y esta es una historia que me gusta mucho que contarla a mi grupo de amigos, porque sería la primera vez que la estoy compartiendo en nuestras redes sociales. Esta es una historia que data del año 2009, más o menos por ahí. Y les voy a explicar cómo por culpa de una visita a un lugar que no debía visitar, sufrí algo, el acoso de un espíritu que me siguió por 2 semanas. Esta es una historia real, júzguenla ustedes mismos. Corría el año 2009, yo recuerdo que me acababa de graduar de la preparatoria, ya estaba por entrar a la universidad. Entonces había tenido mi fiesta de la prepa. Yo recuerdo que en aquel entonces pues tenía mi grupo de amigos, me llevaba mucho con una prima que le mando muchos saludos. Tenía también pues en aquel entonces a una pareja, una exnovia, y al parecer mi vida de adolescente casi, o ya mejor dicho, ya pasando a ser un joven adulto, pues la vivía como un joven de finales de los años 2000, ¿no? O sea, ya estábamos a mediados del año 2009, casi el año 2010. Entonces, como buen amante de las historias de terror, esto del canal, esto de los podcasts, no es algo que nació de la noche a la mañana, es algo que lleva años en mi psiquis y algo que siempre me ha gustado. Pero en aquel entonces había muy pocas cosas. Y aparte, recordemos, el internet ya no era tan primitivo, pero estaba dando apenas sus primeros pasos. Acaban de nacer las primeras creepypastas, acababan las leyendas urbanas, todavía muchas se consideraban que eran muy ciertas. Había páginas como escalofrío.com que subían imágenes reales de avistamientos de ovnis, de fantasmas, entre otras páginas que podías visitar, ¿no? En aquellos años donde tener 10 megas de velocidad de internet era como tener 1 giga de velocidad de internet. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo era pequeño, en otra de las historias que eventualmente contaré, me tocó vivir en una casa que se encontraba por el centro de la ciudad de Culiacán. Era una casa vieja, era una casa, no diré que antigua, porque no era tan antigua, pero todas las casas del centro tienen historias. En todos los lugares, el centro de las ciudades, siempre hay historias que contar, y casi todas relacionadas pues, con fantasmas, con espíritus, ¿no? Sin embargo, la calle donde vivía era una calle que las vibraciones de las personas vibraban mucho en una sintonía muy baja. Había mucha carencia, había muchos pleitos, había embargos. Tú podías escuchar cómo a veces el vecino llegaban y le embargaban la casa porque debía, cómo fulanito de tal habían matado al primo o al amigo. Incluso un vecino cometió accidentalmente ya saben, ¿no? Él se encontraba limpiando un rifle de casa y se le salió un disparo y mató a su hermano que estaba enfrente de él, ¿no? Eso quiero decirles que es una leyenda urbana, pero no, o sea, la verdad sí pasó. Y si conocen que Culiacán, como es Culiacán, sabrán que no es mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente yo estaba muy pequeño cuando eso pasó, ¿no? Estamos hablando que era mediados de los años 90. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa casa donde yo viví
siempre había energías muy bajas. Entonces, en mis recuerdos de infante, suelo recordar ciertos matices de esa casa llamada la 27. Así le decíamos de cariño. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O dónde viene? ¿O por qué tiene que ver con el año 2009? Es porque mi mamá, cuando nosotros vivíamos en esa casa, nos decía a mi hermana y a mí que en esa casa se aparecía el diablo. Y por muchos años yo creí que era cierto. Entonces, pues toda la vida viví con ese precepto, ¿no? De que en esa casa era una casa maldita. Sin embargo, pasan los años, pues uno crece. Estamos hablando que para el año 2009 yo ya tenía 18 años, ya estaba en otra etapa de mi vida, estaba entrando a la universidad. Pero aún así, decidí explorar un poco más. Entonces fue cuando conté la historia de mi infancia, se la conté a esta exnovia, que también le mando muchos saludos si es que llegué a ver este episodio. Y resulta que fuimos los dos a ver esa casa. Nos subimos en mi carro, un neón modelo 2000, recuerdo, y fuimos ahí por la colonia Centro, ¿no? Entonces más o menos recordaba dónde estaba ubicada. Entonces se alinearon los planetas y recordé cuál era la calle, porque decía yo, bueno, es que la calle donde yo vivía era una calle que al final de esta se cruzaba con otra que daba para un bulevar, ¿no? Entonces, cuando estábamos recorriendo, llegamos a esa casa y la pude ver de frente. Y le dije a esta exnovia, le dije, oye, mira, esta casa, y me acuerdo que le señalaba, ¿no? Esta casa fue donde viví yo de pequeño. Ahí enfrente hay un árbol muy grande que llegaba hasta el segundo piso. Y de hecho ese árbol en una tormenta que hubo le cayó un rayo y partió el árbol. Entonces nada más se veían ahí pues los vestigios de lo que alguna vez fue una plantación donde estaba pues ese tronco, ¿no? Entonces le describí a la casa. Ese era el cuarto de mis papás, allá atrás era mi cuarto, esta puerta pues antes era de otro color. Le empecé a describir, pero nosotros estábamos enfrente de la casa sin bajarnos del carro, ¿no? O sea, también he de decir que esa casa nunca se le hizo ningún cambio, no tiene cochera, era una casa que estaba así al aire libre. Entonces algo que era muy normal, incluso algo que era hasta nostálgico, fantasioso, incluso también hasta cierto punto una parte importante de mi niñez, y me dio tanta felicidad recordarlo al mismo tiempo que melancolía por el hecho de que en esa casa pues no hay recuerdos muy bonitos que digamos, pero sin embargo fue bonito abrir esas páginas del libro. Pero me equivoqué, porque cuando se hizo de noche y llegué a mi casa, recordemos, era el año 2009, como era antes, si recordarán los que son de mi edad, que tienen unos 30 años en adelante. Antes, cuando querías hacer una llamada por el teléfono, o una de dos, o tenías el teléfono de la casa y mientras tú hablabas nadie más podía hablar porque ¿cómo se dice? Descolgabas el teléfono que estaba en el otro cuarto o en el piso de abajo y escuchabas que alguien estaba llamando, ¿no? Que estaba en una llamada, ¿no? Y hey, estoy llamando yo. No, pues cuélgale. Ok, ahorita voy, ¿no? Entonces era eso, o marcar por el celular, pero a los 5 minutos te iban a cobrar la llamada. Entonces tenías que colgar y volver a llamar. Total, que tenías que colgar cuando faltaran 10 segundos, ¿no? Cuando faltaran 15, 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto que les estoy comentando, no? Yo al estar en mi cuarto estaba hablando por teléfono. Y le dije a la persona con la que estaba hablando, espérame, te vuelvo a llamar, porque pues ya van a pasar 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy yo acostado, cuelgo el teléfono, me incorporo
y al momento de estar incorporado por el rabillo del ojo, creí ver algo que estaba en la esquina de mi habitación. Particularmente estaba el mueble de la computadora, estaba una cómoda. En medio de esos dos muebles creí ver a una persona sentada. Entonces, cuando volteo a ver qué hay ahí, alcanzo a ver a una mujer con los cabellos grises hasta las rodillas y ella en posición de ovillo, agarrándose las piernas, todo de color gris, la piel, el cabello, como si estuviera empapada, ¿no? Entonces parpadeé, y cuando parpadeo la dejo de ver. No me dio miedo, y para las personas que han visto esas cosas, no es que te asusten, porque son cosas de un segundo, ¿no? Ah, caray, dije. Empecé a pensar con la lógica. Bueno, dije, lo más lógico es que vi algún video del Aro, del Exorcista, o tal vez pues ya he visto demasiadas cosas de miedo y probablemente traiga la imaginación un poquito medio loca. No lo sé. El punto es que lo dejé pasar. No, pues no es nada, no hay problema. Ahí lo dejé. Pasan los días. En esos días que pasaron, me organizaron una comida, ¿no? Una carne asada. Estaba mi familia, estaba mis primos, mi exnovia, mis amigos. O sea, era una comida medio grande, ¿no? Entonces se da cuenta que cuando ya estábamos a punto de comer, el día de mi cumpleaños me habían regalado un cuadro que era un cuadro que estaba enmarcado y era un collage de puras fotos mías donde salía con mis amigos. O sea, estábamos festejando algo, o estábamos en la calle, o estábamos jugando al fútbol. El punto es que salía, ya ven los collages que se hacían en la era emo por ahí del año 2009, 2008, ¿no? Entonces era un collage muy bonito que yo tenía ahí en mi cuarto enmarcado, y aparte de tenerlo enmarcado, lo tenía forrado con un plástico protector. ¿Por qué? Para evitar daños, ¿no? Entonces cuando estábamos ahí en la comida, me dice esta chica, esta exnovia, me dice, oye, a ver el cuadro que te regalaron. Ah, Simón, le dije, ahí lo tengo. Si quieres, pasa a verlo en lo que yo me lavo las manos. Entonces, ella entra a ver el cuadro y yo me estoy lavando las manos en el baño. Y de una me dice, oye, César, ¿qué le pasó al cuadro? Ah, caray, ¿cómo que qué le pasó al cuadro? Pues ahí está, le digo, ahí está arriba de mi espejo. Sí, me dice, pero se rompió. ¿Cómo? Pues ya, llego del baño, entro a mi cuarto y veo que ella lo está sosteniendo así, viéndolo, me lo da, y efectivamente el cuadro, el cristal de ese cuadro estaba roto. Pero estaba roto, y voy a ejemplificar un poco, estaba roto de tal punto que la fisura empezaba en el puro centro del cuadro y se empezó a grietar. Entonces esas grietas pues formaban, diría que como una telaraña, de cuenta, ¿no? O sea, empecé aquí el centro y se va formando un tipo telaraña de puras grietas. Y dije, no, pues no sé, le dije, o sea, se ha de haber caído, pero no entiendo por qué se rompió así, o no sé, le dije la verdad, me dice. Y ella comienza a reírse y me dice, oye, pero ya te diste cuenta, me dice, que todas las grietas que salen de ahí de la grieta del centro, todas salen pasándote por el cuello, me dice. Y efectivamente, o sea, todas estaban pasándome por el cuello. Y ahí comenzaba a ponerme nervioso, ¿no? Caray, dije, no, pues sí, está bien. Dije, no, pues algo raro. O sea, no voy a decir que le esté pasando algo raro, pero no es normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a dejar en que es una coincidencia. Dejé el cuadro, pues vámonos a comer, ¿no? Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento? Que a partir de ese momento empiezo a tener, yo, como ya saben, los que me conocen, los que han seguido las historias, los que han estado en los podcasts, soy una persona muy perceptible. En ese lapso de 2 semanas sufrí, digamos que unos
que unas apariciones de índole paranormal. Obviamente yo siempre voy a decir y siempre voy a pensar que antes de empezar a pensar que algo es paranormal, hay que descartar pues todo lo racional. Pues primero hay que ver si en realidad esos sonidos, si esos movimientos, si esas alucinaciones, de dónde vienen, ¿no? Hay que pensar. Pero llegó un punto en donde ya no podía pensar en lo racional porque era demasiado lo que me pasaba. Como un ejemplo, no puedo enumerar todos porque han pasado casi que 15 años, 16 años desde esta anécdota. Obviamente no voy a recordar todos los detalles, pero me recuerdo que en una de esas situaciones fuimos a un lugar donde atendían niños con cáncer, y en uno de los programas del servicio social de la universidad teníamos que llevar ropa o juguetes, no recuerdo qué estábamos llevando. El punto es que me tocó ver unos niños y yo hice la insinuación: hey, los niños que están allá, ¿quiénes son? No, pues es que aquí no hay niños, ¿no? O pasaba por lugares también y con el rabillo de ojo veía sombras, veía personas de pie, o sea, ya era muy extraño lo que estaba pasando. No sé si en verdad en aquel tiempo era cuando, no sé si se puede decir este don, este sexto sentido, se me despertaba un poco. Pero en esas 2 semanas, en ese lapso de 2 semanas, viví un tiempo aterrado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo fue el clímax de esta historia y de todo esto? Pasan las 2 semanas y estaba haciendo una llamada por teléfono. Estaba hablando obviamente pues con esta exnovia, ¿no? Y ya de cuenta que cuando estaba hablando con ella, es una llamada muy normal, ¿no? ¿Cómo estás? Oye, ¿viste tal película? ¿Viste tal serie? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue acá? Tal. Y de pronto empecé a escuchar unas voces como guturales. Y primero escuchaba una y luego se sumaba otra, como si estuvieran hablando entre ellos. Todo era a través del teléfono, ¿no? Todo era a través así del teléfono, de esos cuadradotes con la antena. Oye, ¿no escuchas nada? Le decía a esta chica. No, me dice que tengo que escuchar. Espérame tantito, te vuelvo a llamar, porque lo más seguro es que se haya cruzado una línea, que también era algo muy normal, y ahorita te vuelvo a llamar. Colgué, esperé un minuto y volví a llamar. No, oye, pues parece que ya no se escucha nada. ¿No escuchas nada? No escucho nada. Ah, no, pues está bien, yo creo que igual sí se cruzó la línea del vecino, entonces no creo que haya mucho. Y en eso otra vez. Pero antes de que empezaran las voces empezó un sonido como de estática, ¿no? Como cuando las teles de antes se le iba la señal y que se escuchaba un sonido de estática. Oye, otra vez estoy escuchando las voces. ¿Tú no escuchas nada? No escucho nada. Ok, a ver, déjame, te vuelvo a llamar para ver qué onda. ¿Sale? Sí, está bien, me dice. Le cuelgo. Vuelvo a esperarme un rato. Tomo el teléfono y antes de que ella me empezara a hablar, las voces ya estaban dialogando entre ellas. Y yo interrumpí y le dije a ella: oye, ¿es en serio? No te quieras reírte de mí, pero ¿no escuchas nada raro en la llamada? No escucho nada, me dice. ¿Qué tengo que escuchar? ¿No escuchas unas voces, unas risas, algo? ¿No escuchas nada? No escucho nada, me dice. A ver, espérame, te voy a hablar otra vez. Colgué. Me acuerdo que grité: ¡mamá! Y ¿qué pasó? Me dice. A ver, habla con fulanita. ¿Pero ¿por qué? Habla con fulanita, dime cualquier cosa. O sea, habla cualquier cosa. Pero ¿por qué? O sea, habla con ella y dime si escuchas algo raro. Entonces se da cuenta que le di el teléfono a mi señora madre, que también le mando saludos, y mi mamá comienza a hablar. Oye, ¿qué pasó? Pues aquí el César anda medio loco, dice que hable contigo, pero no sé por qué. No, pues yo tampoco sé. No, pues ¿cómo te ha ido? No, pues muy bien. Y así estuvieron hablando. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y ya la adrenalina pues ya se me había bajado un poco.
Y le dije, ¿no escuchaste nada? No, me dice, que tenía que escuchar. ¿No escuchaste como unas voces, una estática, algo así? Nada. No, César, me dice. Ya. Entonces se da cuenta que ya sentí que descansé. Y en eso tomo el teléfono y ya yo más descansado le digo, bueno, parece que ya se fueron. Es en ese momento cuando la estática vuelve y escucho una voz al otro lado de la bocina, una voz gutural que dice: no, todavía no me he ido. Entonces suelto el teléfono, pego un grito, mi mamá pega el grito conmigo. Y ahí fue cuando dije, es que algo está muy mal. O sea, algo está infinitamente mal, ¿no? Con todo esto. Entonces, ¿cuál era la solución que yo encontré? Si piensan que ir con un exorcista es una solución muy válida, pero no fui con un exorcista. Fui con una persona muy querida para mi familia que ya no está con nosotros, que ella genuinamente tenía el don de ver más allá de la vida y de la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que al momento de llegar con ella empezó a platicar de una manera muy normal. Y si les sirve de consejo, cuando haya una persona que ustedes crean que traigan algo raro, no le tienen que contar qué traen a estas personas que dicen tener el don. Porque esta persona, al verme, me empezó a describir todo. Se me quedó viendo y me dice: César, ¿dónde anduviste? ¿Pero dónde? No. ¿Dónde estuviste? Me dice. Porque algo de tu pasado está pegado y contigo. ¿Cómo que algo de mi pasado? Me dice. Sí, dice. Una presencia femenina viene acompañándote, me dice. ¿Dónde estuviste? Y fue cuando se me prendió el foco y le dije, ¿sabes qué? Hace 2 semanas fui a ver la casa donde viví cuando estaba chiquito y tal. Y me dice, ay, pero qué pendejo eres. Mira, me dice, lo que pasa, me dice, es que en esa casa había o hay espíritus. Y tú, cuando eres niño, tú eres luz. Tú, al vivir en esa casa, eras la luz de ese lugar. Entonces los espíritus giraban alrededor de ti. Dice, por eso de niño veías muchas cosas en esa casa. Al mudarte de la casa siendo niño, tú te llevaste la luz con ellos. Pero cuando llegaste ahorita de adulto, todavía traes ese pequeño resplandor que tenías cuando eras pequeño. Entonces uno de los espíritus que habitaba ahí te reconoció y se fue contigo, me dice. Se te pegó como si fuera una garrapata y la traes, me dice. Y yo le dije, oye, ¿y qué tengo que hacer? Le dije, o sea, ¿la voy a tener toda mi vida? No, me dice, te la voy a quitar, me dice. ¿Pero cómo? Ya, dice. Ya no la traes pegada, dice. Ya, aquí se va a quedar, me dice. Y ya nada más. Sí, nada más, me dice. Ya te puedes ir cuando quieras. Y ya no se me va, no, ya no se te va a aparecer. Pues efectivamente, comunidad, seguí con mi vida. Ya nunca volví a ver ese espíritu femenino. Sin embargo, cada vez que alguien pasaba por esa casa de esa señora muy querida de nuestra familia, tocaban el timbre, al asomarse por la ventana, en contadas veces podían ver que una mujer de cabello negro se asomaba por el barandal de la escalera. Pues esta fue la historia, queridos amantes de las historias de terror. El espíritu de las 2 semanas. Esos espíritus chucarreros, esos espíritus que son muy apegados a nosotros, esos espíritus que suelen habitar en lugares en los que uno no se da cuenta cuando llegamos a vivir a ciertas casas y sienten una conexión hacia con nosotros y no nos quieren dejar ir. Fue lo que le pasó a nuestro colega y compañero César Feria. Y cuéntanos, querida comunidad, cuéntenos por favor, ¿alguna vez ustedes han sufrido un caso similar? Déjenos su historia, su comentario, y con gusto se las vamos a comentar
y contar toda aquí en este espacio. Yo me despido de ustedes, su servidor y colega Alex Ruiz. Nos vemos en la próxima historia, que va a tratar de una casa embrujada. No se lo pueden perder. Hasta el próximo episodio.